Estimados auditores, muy buenos días. Una vez más en esta entrevista hoy domingo con ustedes y también con una importante invitada al programa de hoy, Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana y ex ministra del Trabajo, y que la vamos a saludar también en directo para todos los auditores que están en la sintonía. Muchas gracias, Alejandro, un gusto de estar con usted en este espacio y además con sus auditores, espacios de diálogo mucho más abiertos. Qué bueno, muchas gracias. Vamos a partir por Chile, después vamos a tocar algunas cosas a nivel internacional. ¿Hay un reordenamiento opositor y quiebre del oficialismo o no? Se dice que el socialismo democrático y la democracia cristiana decidieron conformar una coalición opositora sin el Frente Amplio ni el Partido Comunista. ¿Eso es solo una diferencia de matices o un quiebre definitivo político de fondo? Yo creo que no es ni uno ni otro. Ya. A ver, Alejandro, nosotros en la democracia cristiana tenemos, enfrentamos el diálogo político a partir de la elección de José Antonio Kast como un nuevo ciclo político en nuestro país, y abiertamente. Ya, sí. Yo creo, Alejandro, que podremos compartir, más allá de las aspiraciones de algunos, hace 4 años nadie podía suponer que el próximo presidente sería José Antonio Kast. Sí, eso ha sido así. ¿No es cierto? Sí. Y más, si vamos, hace 1 año y medio, teníamos la próxima presidenta de Chile, que era Evelyn Matei. Así es. Entonces, cuando uno ve lo vertiginoso de cómo se va reagrupando y tomando las definiciones políticas de nuestro país, uno tiene que ser como prudente, cauto y observar. Y en ese sentido entender que efectivamente estamos enfrentando un nuevo ciclo de la política de nuestro país que se instaura definitivamente con la elección de Kast, que abre muchas interrogantes para el progresismo. Y cuando digo el progresismo estoy hablando de la centroizquierda en su conjunto y también de la izquierda, de quienes gobernaron estos últimos 4 años. Ya. Y particularmente para los demócratas cristianos. Nosotros no fuimos parte del gobierno del presidente Boric. No optamos a cargo, no tuvimos cargo, ni ministerio, ni ministerio, y a pesar de eso, un buen resultado electoral. Eso sí. Es importante señalarlo también. Y en ese sentido, nosotros siempre, y se ratificó en julio del año pasado en la Junta Nacional de fines de julio, el 26 de julio, nuestro domicilio político, que era la centroizquierda. Y en consecuencia, nosotros, con esa definición que hemos ido sosteniendo, creemos que el diálogo natural debe darse con quienes hemos compartido gobiernos, el retorno a la democracia. Sí. Fuimos capaces, habiendo sido adversarios políticos, particularmente con el Partido Socialista, de haber planteado al país un proyecto que le dio gobernabilidad, profundización de derechos sociales, el retorno a la democracia. Vale decir, tenemos con el socialismo democrático una historia. Y en consecuencia era natural que inicialmente hiciéramos, en esta invitación que se nos hiciera, estuviéramos presentes por las definiciones que ya la democracia cristiana había hecho a partir de definirnos, y habíamos establecido nuestro domicilio en la centroizquierda. Y sí creemos que el diálogo político debemos ampliarlo. Vamos a iniciar próximos 4 años que tenemos muchas incógnitas, Alejandro. Muchas incógnitas. Ahí después podemos tomar ese punto también. Muchas incógnitas.
Y definidos como partido de oposición, la Democracia Cristiana, también hemos señalado que vamos a ser responsables, muy serios en el diálogo político y siempre, siempre instando a la búsqueda del bien común. En consecuencia, hemos iniciado este proceso para poder llegar a una debida coordinación. ¿Ya? Lo que hoy día se requiere es esa coordinación y que cada partido mantenga sus definiciones. A lo mejor en los próximos meses, si somos capaces de ir generando estos espacios de diálogo amplio, estableciendo mecanismos de solución de controversias y pactar las divergencias. Yo creo que eso ya es lo que le está pidiendo toda la gente, a todos los partidos incluso, ¿no? Así es, debemos pactar las divergencias. Fíjese que en mi experiencia personalísima, cuando fui parte de la comisión experta del segundo proceso constitucional, aparte que la comisión, los comisionados, yo estoy muy orgullosa de haber sido parte de ese proceso, pero incluso posteriormente durante el Consejo Constitucional, fíjese que en el diálogo político, particularmente con las fuerzas democráticas, estábamos muy lejanos con los republicanos, para decirlo súper claro, también, pero declarábamos nuestras diferencias. Incluso en el, creo que se llamaba Contigo por Chile o Apruebo, no recuerdo lo que era el socialismo democrático más Frente Amplio y el PC. Se pactaban las diferencias. Incluso se entendía que indicaciones fueran distintas. Entonces fue un diálogo muy honesto y franco. Y eso permitió tener un resultado de mucha riqueza en lo político. Así que yo estoy confiada que podamos irnos planteando hacia el futuro con los nuevos requerimientos que la política nos plantea. Pero qué bien. Y desde el Frente Amplio y el Partido por la Democracia insisten en que no hay quiebre. No hay quiebre entonces. Es que con lo que usted ha comentado. Lo importante es si ellos lo declaran, ellos eran parte del oficialismo. Yo ahí voy a ser muy respetuosa de los procesos que viven el oficialismo en torno al gobierno o a lo que le resta del gobierno del presidente Boric. En consecuencia, si ellos declaran que no hay quiebre, no hay quiebre. Debiera yo entender que es así. La Democracia Cristiana no se va a pronunciar respecto del pacto del oficialismo. Nosotros estamos mirando el futuro. Nosotros, a partir de este nuevo ciclo político, nosotros nos planteamos el futuro. Me parece. Y desde su experiencia en la Democracia Cristiana, ¿qué explica que su partido haya optado definitivamente por un camino opositor distinto al del Frente Amplio y el Partido Comunista? Algo ya ha dicho, pero esto es como más profundo lo que le estoy diciendo. A ver, yo creo que a mí no me gustaría hablar por ellos, cuán diferente o no diferente podemos ser. Lo que nosotros tenemos muy claro, lo que nosotros somos, ¿ya? Y me parece que esa es la primera definición política. La Democracia Cristiana, en este nuevo ciclo político, va a jugar el rol que históricamente ha hecho en la centroizquierda, por las transformaciones sociales, con mucha responsabilidad y con diálogo amplio. Siempre buscando el bien común. Alejandro, yo creo que la democracia cristiana en este país ha sido absolutamente fundamental. Teniendo diferencias sin duda con la derecha, pero también habiendo sido capaz, en momentos en que se requería profundizar un diálogo, el pluralismo democrático, el diálogo más amplio, para fortalecer la democracia. Fíjese que, no habiendo sido yo protagonista de los años 90, pero sí una testigo muy privilegiada de esos años, cuando yo recuerdo los relatos
que mi papá, Enrique Krauss, Sí, sí. hacía del encuentro entre el presidente Elwin y Augusto Pinochet. O cuando fueron los ejercicios de enlace. Uf. Existieron momentos Sí. tremendamente que daban cuenta de esa fragilidad de una democracia que empezaba a visorar ciertas luces al instalarse. Y creo que líderes demócratas cristianos fueron claves, con claridad, planteándose el futuro, entendiendo el diálogo y no renunciando a principios que eran esenciales para nosotros. Y por eso se produjo el diálogo con líderes de la derecha Sí. importantes de la época. Entonces la democracia cristiana va a jugar su rol desde la oposición, clarísimamente instando a que no existan retrocesos en derecho, amenazas a la democracia, que podamos con diálogo, con consenso, con acuerdo, seguir avanzando, respetando las líneas que plantea el gobierno del presidente Kast. Él ganó. Sí. Y ganó limpiamente en democracia. Uno Así no es. puede desconocer. Y él tiene sus líneas y sus ejes centrales Sí. en este gobierno de emergencia, que creo que es un muy mal calificativo. Lo digo, uno no gobierna de emergencia, uno gobierna... Hay mucha gente que está justamente diciendo lo mismo que usted, ¿ah? ¿ya? Entonces, eso, pero instando a que es posible el crecimiento con seguridad como lo planteamos, Ya. con justicia social, con equidad, con avance en retroceso, buscando si este país necesita abordar las desigualdades, cómo garantizar el crecimiento. El crecimiento. Ahora, presidente, ¿considera usted que lo que en definitiva ha planteado podría haber sido, por ejemplo, ya se sabe que todo su gabinete no son de la parte política, ¿cierto? No, fundamentalmente. Fundamental. Eso, ¿usted lo ve bueno? Yo, si hubiera sido electa presidenta de la República, Sí. en este contexto, habría elegido un gabinete distinto. ¿Ya? ¿Con políticos? Sin duda. Ya. Sin duda. Primero porque soy de aquellas que creo que la política se requiere, Ya. es necesaria. No la politiquería. No, claro. La política. Creo que la confrontación de ideas que un gobierno pueda lograr instalar su programa, sus ideas, hacer transitar al país por la ruta diseñada, pensada y soñada por el presidente, en este caso Kast, es esencialmente en el Congreso. Sí. Esencialmente en el Congreso. Y para eso se requiere no solo de manuales técnicos, Ajá. no solo, ni diálogo, ni academia, ni teoría. Se requiere de mucha como perspicacia política, habilidades políticas, conocimiento del mundo político. Sí. Así que, fíjese, siendo yo ministra del Trabajo, y impulsábamos la ley SANA, que es este seguro para madres y padres en caso de enfermedades catastróficas de los hijos. Y claro, los técnicos no veían dónde estaba la cotización, dónde podíamos tener sin generarle una mayor carga al empleador. Ya. Y requeríamos de un fondo, y no podía ser de aporte fiscal, digamos, porque requeríamos y los técnicos no lo encontraban. Ya. Y fíjese que en un diálogo con las mutuales
a propósito de un fondo que debía extinguirse. De repente yo miro al ministro de Hacienda y digo, ahí está. Claro. Y todos habían dicho que no era posible. No estaba. Después, ¿cuántos niños tenían diagnóstico oncológico? ¿Y dónde estaban las camas? ¿Y cómo era posible? Porque uno tiene que hacer cálculos, los informes financieros, en el fondo es la factibilidad de un fondo de subsistencia. Sí. ¿Cuánto? Los técnicos, no es posible porque tenemos el sistema de salud dividido. Todo es posible con voluntad política. Todo es posible. Y fíjese que hoy día incluso los republicanos, ya que usted habló del Congreso, que era donde por ahí debía estar toda la cosa, justamente el Partido Republicano hizo valer su fuerza, dijeron hoy día, en el Congreso, y que ahí, en eso van a estar ellos, más que en la moneda, y que en el gabinete, para defender al gobierno de Kast, en el poder legislativo más que en la moneda. Más o menos lo que usted dijo al comienzo en cuanto a que el gobierno, o sea, que digamos, el Congreso era el que tenía. Pero si es y en democracia ese poder del Estado sí, es muy, muy relevante, muy relevante. Y el diálogo que tienes en el Congreso no es el mismo que hay en la academia. No, No eso es. está claro. Mm. Yo he estado en el Congreso mirando, digamos, he ido muchas veces y es impresionante. ¿Sí? Porque efectivamente ahí se llegan a acuerdos. Se llega, y de repente se llegan a acuerdos entre impensables. Sí, pues, sí. Yo, con quien también en el periodo de ministra de la presidenta Bachelet, mi mayor diálogo permanente, pero permanente, Sí. era con un joven diputado de la UDI, Felipe de Musí, Sí, pues. que era la Comisión de Trabajo. Sí. Teníamos un diálogo político de colaboración permanente, Alejandro. Entonces, eso enriquece la política, enriquece las políticas sociales. Y las políticas sociales tienen, leía, creo que hoy día, a propósito de la política, no pueden reflejar como verdades absolutas. Claro. Verdades. Porque se requiere la construcción entre varios. Tiene que reflejar la diversidad de la sociedad. Eso es la política. Eso es la política. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con esta entrevista de hoy, estimados auditores, con Alejandra Kraus, secretaria nacional de la Democracia Cristiana y ex ministra del Trabajo, para quienes a lo mejor están recién ingresando a la sintonía. Ya volvemos, espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy y vamos ahora a ver un poquitito a propósito del Congreso Nacional. Vamos a ver cómo están las presidencias de las cámaras y los pactos con la derecha. La derecha ha ofrecido a la Democracia Cristiana, usted ya ha hablado de eso, pero vamos a continuar con el tema, digamos. La derecha ha ofrecido a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, al PPD, un pacto en la Cámara que excluye al Partido Comunista y al Frente Amplio. ¿Qué tan real y avanzada es hoy esa idea y esa conversación? A ver, tengo la impresión de que pudo inicialmente haber ido por exclusiones. Lo que han planteado, al menos desde la Democracia Cristiana, es que por tratarse de un pacto administrativo. Ya. Que asegura
de alguna manera se puede asegurar la composición de la mesa y las presidencias de las comisiones, que son muy, muy importantes, claro. ¿no es cierto? Uh-huh. De ser posible estos acuerdos que satisfagan a todos, sin excluir al PC y al Frente Amplio, debiera ir prosperando por ahí. O sea, un acuerdo de este tipo para algunos puede ser una señal de gobernabilidad o una fractura definitiva del mundo progresista. Por eso hay que ser cuidadoso, cuidadoso más allá que un pacto administrativo. Más allá que es un pacto administrativo. En todo caso, buscar la mayor amplitud de un bloque. No se negocia de a uno. No se busca el voto de a uno. Ya hay que tener una... Porque, se insiste, las presidencias de las cámaras y las presidencias de las comisiones son muy, muy determinantes. Vaya. ¿Y qué costo político tendría para la democracia cristiana, por ejemplo, en un pacto con la derecha que deje fuera a la izquierda, por ejemplo? Pongámonos en que pasó eso. Yo creo que tengo la impresión que la ciudadanía podría no entender mucho. Costos políticos, sin duda, en un bloque que nosotros queremos dejar claro que somos de la centroizquierda. Pero yo creo que hoy día el desafío de la democracia cristiana es hacer coherente lo que se piensa, se sostiene. Lo que se declara, se sostiene. Si somos de la centroizquierda, que entendemos que debemos construir mayoría, que debemos generar la coordinación de vida de tal manera de proteger a derechos, a la propia democracia, debemos ser cuidadosos y por sobre todo coherentes. Entonces, yo creo que se va a instar esencialmente a la búsqueda. No es problema negociar con la derecha. No es problema. No, pero no de a uno, por eso insisto. A propósito de la democracia cristiana, voy a hacer un paréntesis de lo que estamos hablando, pero para que no se nos olvide después. Mucha gente, cuando venían las elecciones, preguntaba, ¿y por qué la democracia cristiana hace ya muchísimo tiempo no tiene un presidente de la República, como lo hicieron con el presidente Frei y después con su hijo también? Yo creo que recordar que, hablábamos al comienzo a propósito de este nuevo ciclo político. Sí, ¿ya? Sí. Yo creo que hemos tenido distintos ciclos de la política en nuestro país. También el sistema político cambió. De acuerdo. Cambió. En consecuencia, fue generando una mayor participación de partidos distintos. De alguna manera, la votación se fue disgregando, fue cambiando, fue complejizando, y los partidos tradicionales se han visto de una u otra manera como, la palabra es como desafiados. Ya. Desafiados por una sociedad completamente distinta. Piense usted que cuando nosotros gobernamos, la democracia cristiana, Sí. el 70% del padrón electoral de hoy día estaba naciendo. El 70% del padrón electoral nació después del 90. Vaya. Esa es la magnitud. Eso no lo sabía. Ese es el cambio radical de una sociedad, y que además hoy día cambia a velocidades impresionantes. Sí. Impresionante. Yo recuerdo que los, estudios que afirman que el niño que está naciendo hoy día Sí. va a salir al mercado laboral con puestos de trabajo que hoy no existen. No. Se van a crear, es otro. Sí. En consecuencia, fue cambiando el sistema político, fue cambiando la conformación de los partidos políticos y fue cambiando también
los desafíos que la política le significaba a estos partidos tradicionales. En el caso de la democracia cristiana yo creo que se ve agudizado que sin ser un partido de laicos, pero sí fuimos muy vinculados. Nosotros nacemos a la vida política a partir de la doctrina social de la Iglesia. Sí. Un partido muy vinculado a las iglesias, tanto evangélicas como sí. católicas. Y debemos reconocer el cisma. Sí. Y particularmente el cisma de la Iglesia Católica. En consecuencia, eso también va generando un diálogo distinto con una ciudadanía demandante y con visiones distintas. Y ahí están, nosotros llevamos, creo que 7 años, sin habernos planteado lo que nosotros denominamos el Congreso Ideológico, que es la adecuación de nuestras ideas a los desafíos de estos tiempos. Y eso se requiere. ¿Cuáles son nuestras banderas de lucha? ¿Cómo vamos a enfrentar los cambios climáticos, la inteligencia artificial hoy día? Sí. Sin renunciar a que para nosotros la persona es el centro de la acción comunitaria. Pero esa persona es la que, en definitiva, para la elección preguntaban y como que querían justamente tener un candidato a la presidencia que fuera de la democracia cristiana. Se lo estoy comentando porque nos llegó mucha gente a través de los teléfonos, en fin, diciendo eso. Mire, nosotros hicimos una definición inicial de llevar candidatura presidencial en la centroizquierda. Ya, perdón, pero yo además, para terminar, digamos, lo que se decía, pero ¿cómo no tienen a ningún personaje de la democracia cristiana que pueda entrar también a decidir una presidencia con los demás candidatos? A ver, nosotros hicimos una definición. Primero, el no camino propio, como había sido el caso de Carolina Goich. Ya, sí. En su minuto. Sí. No al camino propio. Y definido claramente en la centroizquierda. Sí. Entendíamos, y en ese sentido se nominó a Alberto Undurraga. Me acuerdo de eso, sí. Se nominó a quien era el presidente. El presidente, diputado. Sin embargo, no se lograron los pactos políticos que permitieran, digamos, generar 2 primarias en la centroizquierda y la izquierda. Nosotros hicimos la opción de no imponer y jamás el camino propio. Jamás el camino propio. Esa era una definición política. ¿Y ese camino propio es por qué? Porque entendemos que debemos construir mayorías. Ya. Debemos construir mayorías, debemos construir con otros nuestro proyecto político. El camino propio, imagínense, Alejandro, lo que habría sido la votación, hagamos una ficción. Janet Jara, sí. Diego Ibáñez, Vinter, perdón, cambié el Frente Amplio, está claro que no. Vinter, Carolina Toá, sí. Jaime Mulet, Alberto Undurraga. ¿Y? Ese abanico, lo que habría hecho, en vez de convocar más mayoría, probablemente habríamos como desfigurado de mayor manera ese proyecto de centroizquierda. Entonces, yo soy de aquellas que creo que para la próxima candidatura presidencial debemos ir construyendo un proyecto político que permita a la centroizquierda que sean las ideas y cualquiera que resulte el mejor líder para defenderlas, para plantearlas al país, para disputar en el campo electoral, pueda representarla.
Ya, pero ahí entra también la democracia cristiana. Sí, sí, la centroizquierda. Centro izquierda, pero no era tan centro izquierda antes. ¿O No. ¿Siempre? A ver, piensa usted lo que fue el gobierno de Frei Montalva. Sí. La revolución en libertad, efectivamente, Alejandro, fue. Me acuerdo de eso. Ya, fue. Me acuerdo de eso. Sí. Ya. Todavía hay quienes no nos quieren tanto por eso. Ya. Sí, pero es que el tiempo está bien complejo. Pero bueno, eso es para otro programa entero, digamos, a ver. Ya. Feliz. Pero el gobierno, las transformaciones, cuando asume el presidente Elwin, nosotros teníamos más del 50% pobreza. Sí. Ese es como este proyecto económico tan exitoso que se dice de la dictadura, no es tal, es para algunos probablemente. Sí. ¿Ya? Es para algunos, pero tener un nivel de pobreza sobre el 50%. En consecuencia, con mucho diálogo, porque sabíamos, Pinochet era el comandante en jefe del ejército. Uh-huh. Sí. Sentado ahí. Sí. Bueno, usted bien recuerda, digamos, lo que fueron las 2 azonadas que existieron. Sí. Esencialmente transformador, con mucho diálogo. Veníamos saliendo de 17 años. Sí. Complejo. Pero esencialmente transformador. Esencialmente, y eso es con gradualidad, con diálogo, con consenso, pero eso es la centroizquierda. Eso es la centroizquierda. Pero eso de qué es la centroizquierda, ¿ha sido siempre o ha sido estos últimos, no digo años porque han pasado mucho? ¿Siempre ha sido así la centroizquierda? Pero ¿qué apreciación distinta usted puede tener respecto a la centroizquierda? ¿Un Lagos? ¿La socialdemocracia? El presidente Lagos estuvo bien también. El presidente Lagos estuvo extraordinario. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Después probablemente para parte del país se producen como más distancia a propósito del gobierno, segundo gobierno a lo mejor de la presidenta Bachelet, donde se enarbolan las más profundamente lo que es la protección social, sí. Que son los grandes énfasis de la presidenta Bachelet. Y ahí la democracia cristiana compartió absolutamente esos ejes de protección social. Sí. La presidenta Bachelet no impulsó ninguna, a mi juicio. Puede que otros tengan una opinión distinta. Ninguna legislación que rompiera con equilibrios democráticos o contrapesos democráticos. Sí, no, en ese sentido lo hizo muy bien la presidenta Bachelet. En su primer gobierno, a propósito de los pilares, el pilar solidario, ¿cómo logra un diálogo político que permite el pilar solidario y satisfacer de otras maneras requerimientos del mercado laboral, de los empresarios? Entonces, por eso yo siento que este país se merece, Alejandro, como un diálogo más pausado, una reflexión más pausada, donde sin caricaturizar los distintos momentos de las últimas décadas, y lleguemos a consenso cierto de que, bueno, yo soy de aquellas que creo que los impulsos que se dieron en los distintos momentos, los distintos gobiernos, incluido Piñera, sí. eran los necesarios. Sí, en ese minuto. Eran los necesarios. Sí. Recordemos que Sebastián Piñera termina su segundo gobierno muy, muy golpeado por sus propios adherentes, sí, por haber tenido que renunciar a sus grandes compromisos que había enarbolado para ser presidente. Pero él tuvo que enfrentar distintos momentos
que no estaban en su programa. Entonces, si hoy día uno mira, y va a ver el gobierno de Elwin, de Frei Ruiz Tagle, del presidente Lagos, la presidenta Bachelet, Sebastián Piñera, y lo miramos con la distancia, que da el tiempo, probablemente vamos a ser capaces de valorar y concordar qué tenemos pendiente. Y ya es hora, para hacerlo. A mí el temor es que empieza, digamos, un nuevo gobierno. Sí. Vienen los compromisos el presidente Castro va a tener una tarea titánica. Ya ni siquiera para responderle a sus partidos, sino que a la ciudadanía. Sí, mucha gente hace ese comentario, dice, lo que le toca al presidente Kast. Y va a ser complicado, pero vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con esta entrevista, estimados auditores. Ha sido muy importante lo que nos está entregando Alejandra Krause, secretaria nacional de la Democracia Cristiana y ex ministra del Trabajo. Espérenos. Bueno, y ahora vamos en este último paso que nos queda en esta entrevista tan interesante, vamos a hablar de todo. Vamos a ver primero lo que ha pasado, por ejemplo, con algunas controversias del gobierno entrante, por ejemplo, las declaraciones de la futura vocera Mara Cedini sobre contactos previos con una ex fiscal abrieron dudas institucionales. ¿Por qué este punto es tan sensible para el Estado de Derecho, por ejemplo? Voy a ser la primera. En general, si hay una nominación que pareció muy interesante, sí, fue justamente la de esta ministra, la ex fiscal. Sí. Ahora, ¿por qué razón? Primero, porque tiene información privilegiadísima. Eso es así, es cierto eso. Una fiscal, sí, en procesos de investigación, piensa usted que tienen facultad, digamos, se les van otorgando facultades investigativas que les permiten acceder a... Sí, pero ella tiene más posibilidades, ha tenido más posibilidad en eso. Es que atendía las causas que investigaba en el norte. Sin duda. Ahí está. Sin duda. Pero, dicho eso, en el caso particular de ella, sí, yo creo que, a propósito del Estado de Derecho, las fiscalías son autónomas. Ya. Por definición son autónomas. Sí. Segundo, son la esencia en que porque es el ente investigador a nombre de la sociedad. Sí. En el sistema penal en su conjunto, representan a la sociedad en el ámbito de investigación. Y deben dar garantías absolutas de igualdad ante la ley y de ecuanimidad. Si algún fiscal, su objetivo o propósito no declarado es ingresar a un gabinete o abrirse una carrera política que depende de otros, porque son otros los que designan, puede también empezar a no dar esas garantías propias del Estado de Derecho. En consecuencia, hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Entonces, la próxima vocera entrega un elemento que podría colocar en jaque esa ecuanimidad o decisiones que ella haya adoptado en su oportunidad, o de información que hubiera tenido que pudiera ser relevante para uno
u otro, candidato Sí. o sector o lo que fuere. Entonces fueron muy poco prudentes. Muy poco. Y pone un manto de duda respecto de una próxima ministra de Estado en una cartera tan importante como lo es el Ministerio de Seguridad. Sí, pues eso es lo que más generó una cierta preocupación y polémica, ¿no? Así es. Y polémica que pudo haberse evitado si Sin se duda. hubiera tenido la prudencia necesaria. Además, ella le va a tocar suceder a una gran vocera, ministra, que es Camila Vallejo. Sí, ¿Ya? sí. En consecuencia, muchas tareas por delante. Muchas tareas por delante. Ahora, vamos a ver un poco. Ahora, con respecto a la versión oficial, cambió de horas antes y horas después. No sé si la siguió usted. ¿Ah? ¿Qué efecto puede tener esa contradicción de la credibilidad de gobiernos antes de incluir, incluso de asumir, digamos? A ver, hay casos en que lisa y llanamente no han asumido las autoridades designadas, Sí. porque se ha estimado por el presidente electo que se cometió un error de envergadura. Sí. Tengo la impresión de que Kast le dio el apoyo a la vocera, Sí. ¿no es cierto? El apoyo a la vocera, y Claudia Alvarado salió a aclarar. Yo creo que lo que hace es ir preparando escenarios en que se va a estar más inquieto Ya. para ver qué se dice o no se dice por parte del gobierno, qué se hace o qué no se hace por parte de las nuevas autoridades. Y va dando prueba de la inexperiencia política. No se basta ser conductora de un programa o participante de un programa de televisión como es Sin Filtro, o incluso en programas que puede tener en este medio. Sí. El desafío político de una vocera es tremendo. Y ahí está la experiencia o inexperiencia de alguien que conoce de verdad el mundo político y las implicancias del Estado de Derecho, del ordenamiento jurídico, de la separación de poderes del Estado. Hay muchos elementos que uno debe tener la capacidad de manejar para poder expresar adecuadamente una idea legítima de un presidente. Ahora, quiero llevarla a otro tema, que es importante también. En el proyecto de Sala Cuna, el gobierno acusa a la oposición de dilatar, y la UDI dice que el Ejecutivo llegó tarde. ¿Dónde estuvo realmente la falla política en esto? El fracaso de la política, se lo digo así. El fracaso de la política. El fracaso completo de la política, Alejandro. ¿Por Me qué? A ver. indigna lo que pasó. Me indigna, a ver, porque son muchos años de debate sobre esta materia. El presidente Piñera lo presenta en el 2022, pero esto se venía discutiendo de antes. La modificación del artículo 203 del Código del Trabajo a propósito de las 20 mujeres de cualquier edad. Sí. Es un largo anhelo del mundo del trabajo. Después existieron polémicas a propósito si era sala cuna universal o no lo era, para hombres, para mujeres, este era un derecho no de la maternidad o de los niños. Largos debates académicos, jurídicos, etcétera, trabajo decente entre medio. Entonces, cuando se va logrando acuerdos que se van compartiendo, que la última semana del mes de enero, del periodo legislativo, frente a un cambio de gobierno, ocurra esto en la comisión, pareciera ser que fracasó el gobierno y fracasó sin duda, todos quienes participaron fuertemente. Yo creo que las trabajadoras de nuestro país no se merecían esto. Eso es lo que yo iba a decir, y quizás con mucha prudencia, espero que la gente lo entienda, pero bien feo todo.
todo. Muy feo. Porque además, objetivamente, Alejandro, Sí. este gobierno, y yo voy a reiterar, del cual nosotros no hemos sido parte, en la construcción de acuerdos ha cedido mucho. Ya. Lo vimos en pensiones, Sí. por de pronto. Sí. ¿Ya? Y aquí también se fueron construyendo acuerdos, se fueron haciendo concesiones y se fueron acercando. Entonces, nadie tiene la verdad absoluta, yo se lo decía, nadie, ¿ya? Ni la fórmula perfecta. Pero lo que todos tenemos claro, cuando nos dicen que al 2000, ¿qué año ya vamos a...? Creo que es al 2000, el 2028 ya empiezan a fallecer, vamos a tener más personas, 2028, 28, sí. van a haber más fallecidos que niños naciendo. Sí, qué tremendo. ¿Eh? ¿Ya? Entonces seguimos colocando obstáculos para la maternidad, Sí. para que las mujeres se puedan incorporar al mercado del trabajo, para aparentemente entrar a cuidar. Necesitamos políticas que no solo subsidien la contratación, sino que de verdad miren el mercado laboral en su conjunto. Cuando nos empezamos, que la pirámide de nacimientos Sí. ya es la inversa. Claro, porque mucha juventud que se ha casado incluso no están ni ahí con Además, tener todavía hijos. pero es que se les hace mucho más complicado, Alejandro, lo que fue usted armar familia y lo que fue a mí armar familia. ¿Ya? Entonces, tenemos que generar estas condiciones de tal manera que la mujer pueda salir al mercado, que no sea un problema para el empleador tener mujeres, porque hombres y mujeres debemos compartir, que Sí. es lo que se propone, la maternidad y paternidad. Entonces, confieso, y ahí me salgo de la política en términos Sí. del cargo, es el largo anhelo de las mujeres trabajadoras, es el largo anhelo de las familias, de la familia. Es inconcebible que en estos tiempos tengas esa norma del artículo 203. ¿Por qué 20 mujeres? Porque no son 5, porque no son 100. ¿No? Entonces, pareciera ser que la política se empequeñeció, y mucho. Y ahí la UDI no estuvo a las alturas. No estuvo. No. Antes de sacarlo digamos, de la tabla, etcétera, debió haberse sentado con el gobierno pero a urgir los acuerdos, de tal manera de llegar y terminar este gobierno con esta gran beneficio, este derecho resuelto. Sí. Eso es es la política. Y no va a estar diciendo, no, es que no llegaron tarde. No, me siento hasta total despacho. Esto lo solucionamos y tenemos el derecho garantizado. Bueno. Yo ahí me apasiono. No, está muy bien, porque es muy importante lo que está diciendo y ojalá que quienes están escuchándolo tomen fuerza en esta cosa, porque es necesario que de una vez por todas no siga como está. Pero le voy a agradecer a Alejandra Kraus, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, ex ministra del Trabajo, este contacto, este momento en la Radio Agricultura, un día domingo a las 10 de la mañana. Quizás a lo mejor la sacamos de un viaje para salir un poquitito de Santiago, no sé, pero y esperar poder tenerla próximamente equipo en la Radio Agricultura. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que son buenas entrevistas, pasamos por todo, así que muchas gracias. Gracias a usted también. Estimados auditores, muchas gracias a ustedes. El próximo domingo, una nueva entrevista. No se la pierdan.